Bienvenidos a La Ventana. Soy Rafael Tirado Rivera y este es mi podcast. Bienvenidos al episodio número 34 de La Ventana. Gracias a todos siempre por la sintonía. Esta semana dialogamos con Amanda Rivera Flores. Ella es directora ejecutiva del Instituto de Desarrollo de la Juventud, una organización sin fines de lucro que se dedica a promover políticas públicas en beneficio de la juventud y la niñez. Con Amanda dialogaremos sobre varios estudios relacionados a los niveles de pobreza, especialmente entre nuestra juventud, y los efectos del huracán María sobre nuestros jóvenes. Es una conversación necesaria, ya que la pobreza, especialmente las edades tempranas de la juventud y la adolescencia, tienen efectos detrimentales sobre el desarrollo de la juventud y sus perspectivas de futuro, y especialmente sobre las repercusiones que eso tendrá sobre el futuro de Puerto Rico. Estos son temas que se deben de discutir con mayor preeminencia, ya que los efectos de la austeridad se ven en las poblaciones más vulnerables, no solamente ya en los pensionados, sino que esas políticas tienen también efectos sobre la juventud, y también sobre eso dialogamos en esta entrevista. Así que le agradezco a Amanda por su disponibilidad para este diálogo, que espero que nos ayude a poner en perspectiva este gran reto que tenemos en Puerto Rico. La próxima semana entrevistaremos a Amarilis Pagán. Ella es directora ejecutiva del proyecto Matria, y con ella dialogaremos sobre asuntos importantes que se están discutiendo ahora mismo, como el proyecto de libertad religiosa, las restricciones al aborto y el tema de la violencia machista. Recuerda que La Ventana se publica todos los viernes a través de tu aplicación favorita para escuchar podcast, y te pido además que nos des tu review, especialmente a través de la aplicación de Apple Podcast, y nos des un rate de 5 estrellas para que más personas puedan escuchar nuestro podcast. Te invito a que me sigas a través de las redes sociales. Búscame como Rafael Tirado Rivera en Facebook y dale like a mi página. Sígueme a través de Twitter, búscame como @rtirado, y sígueme también a través de Instagram. También me puedes conseguir como @rtirado. Por último, te invito a que leas mi blog titulado Así las cosas, que publico a través de elnuevodia.com. Ahora los dejo con la entrevista a la directora ejecutiva del Instituto de Desarrollo de la Juventud, Amanda Rivera Flores. Amanda Rivera Flores, bienvenida a La Ventana. Gracias por el espacio. Amanda, tú eres la directora ejecutiva del Instituto de Desarrollo de la Juventud, pero tú tienes un trasfondo muy interesante. Tú tienes una maestría, ¿no?, de Harvard, de la Escuela de Administración Pública de Harvard, de la Escuela de Kennedy. Háblame un poco de tu trasfondo, y entonces, ¿cómo es que tú llegas, cómo regresas a Puerto Rico, cómo te insertas en el tema del tercer sector acá? Sí, pues yo siempre tuve un interés en ciencias políticas, en sociología, y cuando empecé a estudiar el bachillerato me llamó mucho la atención los temas de pobreza y desigualdad. ¿Por qué? Yo creo que había unas cuestiones ahí también personales de la familia de la que yo venía, que había muchas diferencias y desigualdades dentro de la misma familia, y son cosas que uno observa. El trabajo que había hecho mi mamá, que era psicóloga comunitaria. Así que yo estaba bien consciente de las desigualdades que había en Puerto Rico y la pobreza que había, y era algo que me preocupaba, sobre todo cuando pensaba en el tema de los niños y la educación, que siempre fue algo que me llamó mucho la atención. Así que yo me especialicé en estudios en sociología y en ciencias políticas. Estudié lo que era comunidades especiales en el momento. Eso fue mi tesis de cuarto año de bachillerato. Y después de ahí pasé a trabajar en el campo de la educación. Y estuve un tiempo haciendo eso en New York. Estuve aquí en Puerto Rico con la Fundación Chana Samuel Levy en un momento. Y después de ahí pues decidí hacer la maestría en política pública. También en ese tiempo fui cofundadora de Mentes Puertorriqueñas en Acción, que es otra entidad que tiene vida propia allá.
Y nada, cuando estudié política pública seguí con el tema de la educación, con el tema de política social. Y por ahí entonces hice un trabajo relacionado a educación pública como consultora, tanto en Puerto Rico como en otros estados, porque estaba en una compañía que éramos consultores aquí. Eso no fue tanto tiempo. Yo decidí que en realidad tenía que estar en el salón de clases porque había trabajado en escuelas, pero nunca había sido maestra. ¿Tú querías ser maestra? Y yo quería ser maestra porque uno llega a empezar a tomar decisiones de política pública que impactan a mucha gente y uno sin entender lo que pasa en el salón de clases, pues uno no se siente que puede ser igual de relevante. Sí. O tener la misma empatía. Así que fui maestra. Porque muchas veces a veces cuando se desarrolla política pública y se desarrollan programas, se desarrollan como si hubiera un canvas en blanco de que uno va dibujando más o menos la cosa que uno quiere hacer. Entonces, ¿cómo es que eso se implementa a nivel de el salón de clase, a nivel de las comunidades? Sí, conceptualmente la política pública como estudio a veces es bien bonito, ¿verdad? Lo que uno puede diseñar y poner en toda la teoría que uno puede desarrollar alrededor de eso, ¿no? El papel aguanta mucho, ¿no? Pero yo entendía en ese momento de mi carrera que tenía que volver a lo básico, a pesar de que yo había estado en escuelas en otras funciones. Así que estuve 2 años enseñando en Washington, D.C., en unas escuelas, en unas comunidades bien marginadas. Que son públicas, ¿no? Públicas. Washington D.C. tiene muchos retos de desigualdad, de pobreza, de violencia. Sí, la desigualdad en Washington, D.C. es, de verdad, espeluznante. Cuando uno entiende lo que es, ¿verdad? Que es la capital de Estados Unidos. Son dos sistemas totalmente diferentes. Está lo que es Washington del estado, ¿no? Y el otro Washington de las comunidades, de la gente pobre, de marginación. Sí, y estuve haciendo esos 2 años y después de ahí entonces volví a la política pública porque siempre fue algo que me encantó, pero ya habiendo tenido ese descanso, como quien dice, y haber podido centrarme, ¿verdad?, en la comunidad, en los estudiantes. Y eso a veces uno le hace falta para recargar. Sí. A veces todavía. Quizás me voy 1 año, pero comencé a trabajar con una entidad que se llama Youth Villages. Youth Villages trabaja en 3 estados, sirve a más de 23,000 jóvenes a través de Estados Unidos. Ellos trabajan con los jóvenes, los que dicen que son los más difíciles, los jóvenes que están en el sistema de foster care, de justicia juvenil, que tienen quizás condiciones de salud mental. Y ellos tienen una serie de programas que han mostrado ser efectivos. Y yo era la cabildera de ellos en el Congreso, pero yo digo, eso era cabildera para las buenas fuerzas, porque mucho de lo que ellos querían hacer era utilizar la experiencia que ellos habían tenido, el éxito que ellos habían tenido para informar política pública a nivel federal en esos ámbitos. Y haciendo ese trabajo y por cosas de la vida, me enteré que el Instituto del Desarrollo de la Juventud aquí en Puerto Rico estaba buscando una directora ejecutiva y yo tenía muchas ganas de volver a Puerto Rico, así que... ¿Por qué? Porque esas ganas de volver, cuando mucha gente hay que se va huyendo de cómo están las cosas en Puerto Rico, hay gente que simplemente se rinden y dicen o buscan otro horizonte, ¿no? Sí, yo creo que eso es algo bien personal. Sí, cada cual tiene una razón personal. Sí, y definitivamente yo no juzgo a las personas que han decidido irse, porque cada persona tiene unas razones y la verdad es que yo me fui, o sea, yo tampoco estuve aquí un momento, pero yo entendía que tenía una responsabilidad, que si tenía la oportunidad para regresar, tenía una responsabilidad con el tipo de estudios que yo había hecho y las experiencias que yo tenía para contribuir algo aquí. Y yo sabía que mi contribución aquí puede ser un poco más grande que la que quizás yo hacía a nivel de Estados Unidos, a nivel nacional, incluso a nivel de Washington. Hay mucha gente allá que está haciendo ese trabajo. Claro. Así que yo sentía que eso. Aquí no necesariamente es la realidad. Tal vez ahora, luego del paso de Huracán María, que han venido, ha traído, ¿no?, la situación, un sinnúmero de organizaciones nuevas a trabajar con las comunidades. ¿Cuándo es que tú que recibiste esa oferta de venir a trabajar a Puerto Rico Eso fue en enero del 2017. Ah, ok. Y todavía no había
llegado el huracán, así que nosotros decidimos, bueno, nos vamos a arriesgar como sea, porque era un riesgo. Todo el mundo decía que yo estaba loca, que como iba a dejar un trabajo en Washington para venir para acá, pero era lo que yo siempre quería hacer y de verdad creía en la plataforma que el instituto podía proveer. En ese momento el instituto ya llevaba 3 años, o 4 casi, y había hecho un trabajo que me parecía bien interesante y que se podía todavía amplificar. Así que nosotros llegamos aquí y a los meses pues, llegó el huracán. ¿Y cómo fue esa experiencia? El huracán fue terrible para todo el mundo, ¿no? Una de las cosas que yo creo que a mí me impactó mucho fue la manera en que la comunidad se unió, que se escucha quizás un poquito cliché, pero de verdad, y otra de las razones por la cual yo volví, pues aquí hay muchos activos, aquí hay muchos positivos en Puerto Rico y todavía quedan. Exacto, y a mí me impresionó mucho la manera en que la gente se unió, en la manera en que la gente se cuidó, y pues obviamente todo el mundo pasó una necesidad de alguna manera u otra, pero eso me pareció bastante positivo. Nosotros en ese momento sí nos comenzamos a preocupar sobre lo que le iba a pasar a los niños y a los jóvenes en el contexto. Así que el instituto no tenía necesariamente una plataforma de trabajo después de desastre, o sea, quien lo tenía, ¿verdad? Aquí no había pasado un huracán de esa magnitud, pero empezamos a mirar y a hacer investigación sobre lo que estaba pasando y empezamos también a ir a Washington porque sabíamos que era una oportunidad para traer la atención a los niños en Puerto Rico y a la condición de pobreza. Y entonces, antes de pasar a hablar un poco de ese trabajo que ustedes han estado hecho y sobre todo unos estudios que son sumamente importantes, ¿qué es lo que es el instituto? ¿Cuál es su misión? ¿Cuáles son los servicios que ofrece? El instituto surgió de Boys and Girls Club de Puerto Rico. Okay. Fue una iniciativa originalmente. El Boys and Girls Club, como muchos saben, lleva más de 50 años aquí en la comunidad. Y ellos se dieron cuenta de un proceso de planificación estratégica que para ellos realmente poderle dar las oportunidades que ellos querían a los jóvenes que ellos estaban sirviendo, hacía falta algo más además de programación y servicios, porque había unas trabas con las que se estaban dando esos jóvenes que iban más allá de las puertas del club. Ellos quizás podían llevarlo hasta la universidad, pero después de ahí... Después de eso, ¿qué pasa con ellos? Ese acompañamiento que a veces es esencial, ¿no? Y también, pues, obviamente, uno con programa y servicio puede llegar a tantos niños y jóvenes. El impacto a escala que hacía falta en Puerto Rico, ellos entendieron que se tenía que dar a través de cambios sistémicos y de política pública. Así que surge la idea de un instituto que estuviera dedicado a promover política pública, hacer investigaciones enfocados en la niñez y en la juventud, específicamente aquellos que estaban viviendo bajo el nivel de pobreza, que son la mayoría de los niños en Puerto Rico. Así que de ahí sale el instituto. Ahora mismo nosotros estamos trabajando en 3 áreas de política pública. La primera es promover la seguridad económica de familias con niños y de jóvenes también, porque están en esa transición. A veces muchos jóvenes son padres también. La segunda área es asegurar que las inversiones públicas en la niñez sean adecuadas. Número 1, que el dinero esté. Y número 2, que sean efectivas. Porque también a veces puede estar el dinero, pero... 2 grandes retos. 2 grandes retos. Ahí estamos comenzando con ese trabajo. Y la tercera área, como estábamos diciendo, pues la niñez en el contexto de la recuperación y cómo nos aseguramos que las necesidades que tienen los niños y los jóvenes, sobre todo también aquellas familias con niños que están viviendo bajo la pobreza, que estaban viviendo bajo la pobreza antes del huracán, cómo nos aseguramos que lo que es necesario para ellos sea considerado en un sinnúmero de decisiones que se están tomando de inversión. O sea, todo está atado, ¿no? Claro. De inversiones, de política pública, etcétera. Entonces, vamos a hablar un poco de los resultados de un estudio que ustedes realizaron, que creo que lo vienen realizando ya por 5 años. ¿Cómo está la juventud en términos de pobreza, la niñez? ¿Cuáles son los números que arrojó ese estudio? Sí, ese es el índice de bienestar de la niñez y juventud, que eso fue el primer producto que hizo el instituto. De hecho, todos los estudios que vamos a hacer referencia están disponibles en la página del instituto. Sí, que es juventudpr.org. Ok.
El índice de bienestar de la niñez y la juventud fue lo primero que hizo el instituto y es lo que sigue haciendo todos los años. Eso lo que nos da es una radiografía de cómo está la niñez en 5 áreas clave que son economía, familia, educación, salud y seguridad. Cuando esto se hizo inicialmente, pues queríamos tener, bueno, yo no estaba, ¿verdad? Pero la idea era tener esa idea de cómo ellos estaban desempeñándose en distintas áreas y quizás cuáles eran las más que preocupaban. Y desde el primer estudio hasta el que estamos haciendo hoy, siempre en la categoría de lo económico es donde nuestros jóvenes, niños y familias con niños están saliendo peor. Y nosotros lo que de los 5 renglones. De los 5 renglones. Hay indicadores dentro de cada uno de los renglones que a veces... Claro, o sea, ciertas variables. Pero en ese renglón de la economía tenemos los peores indicadores de todas las jurisdicciones porque se compara con las jurisdicciones de Estados Unidos. Okay. Y por mucho. Así que, por ejemplo, el nivel de pobreza es 58% de pobreza infantil en Puerto Rico. Eso compara, por decir, con Nuevo México, Nuevo México, que ahora tiene una de las más altas, que está en 29%. Wow. Y eso es, o sea, Nuevo México es el más alto y después va Puerto Rico, que es el doble casi. Wow. También lo que es la mediana de ingreso familiar con niños menores de 18 es de menos de $20,000. De menos de $20,000 al año, o sea, es bien bajito. Son cuánto, es un household de 3 o 4 personas. Ese es el promedio. Así que, para dar una idea de la tasa de pobreza infantil, para que una familia caiga bajo ese renglón, vamos a decir una familia de 4, tienen que estar ganando $24,000 o menos al año. Okay. Para caer bajo el renglón de pobreza extrema, que tenemos el 39% de nuestros jóvenes todavía en esa tasa, 39% tiene que ser una familia de 4 ganando $12,000 o menos al año. Wow. Exacto. Wow. Así que, pues es bastante alarmante y de verdad que denota una precariedad económica que es bien real, porque a veces aquí no nos gusta pensar que tenemos pobreza. Sí, no nos gusta... Yo no sé si es que no nos gusta o es que decidimos encerrarnos cada uno en nuestras vidas o creemos que Puerto Rico es San Juan o por lo menos el pedazo donde estamos. Hoy estamos en Atorrey, ¿no? Exacto. Pero no miramos que allá atrás queda el Caño, ¿no? Que es el sitio de pobreza más visible en Puerto Rico, por lo menos en el área metro, ¿no? Sí. Tenemos también este índice, nosotros lo hacemos a nivel municipal y tenemos municipios como Maricao, donde es 80% la tasa de pobreza infantil. Wow. Tenemos varios municipios así, que están en 78, 77%, Adjuntas es otro, que está en el área de la montaña y también en el área sureste, que por coincidencia fueron las áreas que fueron más afectadas por el huracán. También por eso nosotros estamos bien preocupados inicialmente. Así que sí, o sea, es una cuestión económica bien real que limita las oportunidades que tienen los niños para salir de ese ciclo de pobreza. Y entonces la pobreza en la niñez marca a los adultos, ¿no? Cuando son adultos, el término de las oportunidades. O sea, ¿por qué? ¿Cuáles son los retos que enfrentan las personas, los jóvenes hoy que son pobres, que viven bajo niveles de pobreza extrema en términos de su futuro? Sí, ha habido muchas investigaciones que nos han dicho que la pobreza impacta un sinnúmero de áreas de desarrollo de los niños y los jóvenes desde que están bien pequeños. Y lamentablemente mucha de esa literatura está basada en Estados Unidos, pero entendemos que mucho de eso es aplicable a Puerto Rico, ¿no? En el instituto también estamos trabajando en una agenda de investigación que también nos deje saber un poco más sobre lo que está pasando aquí. Lo que pasa aquí en términos locales, ¿no? Y tratar de relacionarlo. Pero entendemos que si las tasas de pobreza ya no, o sea, son mucho menores que las de aquí, o sea, sigue aplicando. Los niños que viven en la pobreza tienen más probabilidades de salirse de la escuela, de tener bajo aprovechamiento académico, tienen más probabilidades de tener condiciones de salud como adultos, condiciones de salud crónica, asma, sobrepeso, diabetes, y tienen también pues menos probabilidades de estar en la fuerza laboral
o de ganar, o sea, de tener un salario, un ingreso significativo. Y eso tiene un sinnúmero de razones. Algunas de ellas tienen que ver con el estrés tóxico que genera la precariedad económica. Y de hecho se han hecho varios estudios muy interesantes sobre cómo la pobreza impacta el cerebro, ¿no? Cuando tú estás en un proceso constante de sobrevivir, ¿no? Eso marca la manera en que hasta tú estás tomando decisiones, el estrés que le estás metiendo al cuerpo. Y eso pues tiene un impacto, ¿no? A veces es el estrés que tienen los papás, que se le transmite en el hogar a los niños. Y pues además de eso, pues sabemos que los niños que viven en la pobreza muy probable están en una comunidad donde quizás las escuelas no son de alta calidad, los servicios de salud a los que tienen acceso, si es que tienen acceso a servicios de salud, no son de la más alta calidad, quizás no tienen acceso a servicios preventivos. Así que ya cuando cuando se dan cuenta que tienen una condición, ya está bien avanzada, ¿no? Así que a través de esos mecanismos es que se va limitando las oportunidades que tienen. Y también está la cuestión del capital social, ¿verdad? Que a quien conoce. Y aquí en Puerto Rico eso es bien real. Así que, ¿cuáles son las redes sociales que uno tiene para quizás cuando estás en cuarto año o si llegaste a la universidad y quieres ese primer empleo, para que alguien te dé la mano con eso? Sí, que básicamente tú no tienes oportunidad porque no tienes contacto con otras personas que tal vez hayan podido salir, ¿no? Que eso es lo que se buscaría, de gente que tú tengas contacto con gente que superó esas posibilidades, esa realidad, ¿no? Correcto. Y entonces se sigue replicando. Y se sigue ciertamente replicando. A veces los jóvenes, cuando logran entrar a la universidad, tienen que tienen que cuidar a miembros de la familia, tienen que contribuir económicamente, no tienen a nadie que le esté pagando la universidad, el hospedaje, o sea, ellos se tienen que cubrir eso, y eso tiene un impacto, pues, en el desempeño que ellos tienen, en si terminan o no, así que se sigue replicando el ciclo. Es un ciclo. Entonces tú mencionaste salud, educación, falta de acceso de servicios educativos, falta de acceso a educación, a servicios de salud. Eso nos lleva al tema del presupuesto. Ustedes han generado unos análisis sobre los presupuestos de la juventud, como ustedes le han llamado. Háblanos un poco de eso. Este es el segundo año que estamos haciendo esto. Nosotros decidimos analizar las inversiones que se estaban haciendo, las inversiones públicas en programas que impactaban a la niñez y a la juventud, porque sabíamos que estamos en un contexto de austeridad y que los próximos años son años de muchas decisiones difíciles que se van a estar tomando, muchos recortes, y queríamos ver cómo esos recortes iban impactando a los niños. Nosotros miramos a 54 programas que directa o indirectamente impactaban a niños. Dentro de eso miramos, por ejemplo, PAN, Mi Salud, ¿verdad? Porque son programas que no solamente impactan a niños, pero que incluyen a niños, claro, como su público, ¿no? Como sus clientes. Y pues de ahí más o menos empezamos a notar unos patrones desde el año pasado de ciertas áreas que se estaban recortando más, y nosotros lo que hicimos fue mirar los últimos 5 años fiscales. Para no empezar, queríamos mirar, claro, cuál es la historia en los últimos 5 años, porque sabemos que en realidad la austeridad lleva 10 años por lo menos. Correcto. Así que nosotros empezamos a notar unos recortes en el área de educación, que todos lo sabemos. En un momento había una tendencia de que, a pesar de que sí, que había una merma en la población de estudiantes, el recorte por estudiante seguía siendo más. O sea, hay menos estudiantes, pero como sea, la inversión por estudiante se estaba recortando. A pesar de que hay menos estudiantes, la inversión por estudiante es menor. Ese dato es importante. Momento. Sí, okay. En un momento eso empezó. El año pasado, del año fiscal 2018 al 2019, eso aumentó un poco,
porque se fueron muchos estudiantes por el huracán. Claro. Y la inversión se mantuvo más o menos igual. Pero en general, si nosotros miramos hacia hace 5 años, pues hace 5 años atrás son muchos menos recursos en ese sentido. Las otras áreas que han tenido unos recortes fatales han sido lo que todo es arte, cultura, recreación, deporte. Esas áreas han tenido recortes de más del 50% en un periodo de 5 años fiscales. Wow. Nosotros ahí miramos los programas que eran específicos para niños y jóvenes. Y otra área que nos ha preocupado son los programas que nosotros entendemos, les llamamos autosuficiencia económica o movilidad económica, que son programas que están destinados a dar el primer empleo a jóvenes, a dar destreza, a que las familias salgan de la pobreza. Y esos programas han recibido, por lo menos este año fiscal, no estamos hablando del presupuesto que está ahora mismo en la mesa. Porque Eso, vamos a entrar ahí a ver qué es lo... Esos programas habían recibido recortes de 20% más o menos en ese periodo, que es preocupante porque tenemos unas tasas de pobreza tan altas, pero lo que estamos invirtiendo en realidad, y esa área en particular, lo que se invierte es como 3% del presupuesto de la niñez que nosotros miramos. Se está invirtiendo tan poco en darle las herramientas a que las familias y los jóvenes salgan de la pobreza. O sea, tenemos una inversión bastante alta en lo que son los safety nets, ¿no? Relativamente alta dentro de ese, como decimos, el pie que estamos mirando. Pero lo que estamos invirtiendo en darle herramientas para que la gente salga de la pobreza es bien poco. Y eso a nosotros nos preocupa mucho porque entonces, ¿cómo vamos a sacar a los jóvenes? Sí, hay una inversión, dentro de eso hay una inversión relativamente alta en educación K-12. A pesar de que ha bajado, pero es la inversión más grande que se hace en los niños aquí. Claro. Que nos lleva a la segunda parte de lo que estábamos diciendo. Es efectiva. Es efectiva esa inversión. O sea, hay una inversión. Porque yo veo el dinero que se invierte en el Departamento de Educación. Eso, de hecho, estaba hablando sobre eso hace un rato con otras personas. Pero no llega necesariamente al aula, al salón de clase. No afecta positivamente la relación entre el estudiante y el maestro. No necesariamente, y los estudios lo que han mostrado, porque hay unos estudios bien interesantes de eso mismo, del financiamiento a la escuela. Pues hay algunos estudios que decían que pues aumentar el presupuesto no necesariamente iba... No hay una relación necesaria. No necesariamente, pero sí se hicieron unos estudios más recientes que sobre todo miraron a estudiantes que vivían bajo pobreza y en comunidades marginadas y mostraron que sí. Depende cómo uno medía lo que es el desempeño académico. Claro, ¿cuál es el desempeño? Porque algunos de los estudios primeros que se hicieron miraban nada más los test scores, ¿no? Lo que sería las pruebas meta, por decir. Las pruebas estandarizadas. Las estandarizadas. Y pues ahí no había mucho, pero cuando empezaron a mirar un poco más allá a lo que eran los resultados de esos jóvenes, más allá de la escuela, si se estaban empleando, si estaban yendo a la universidad, sí encontraron un impacto. Y sobre todo para aquellos jóvenes que venían de comunidades pobres. Ese impacto es el que al final del día, otra vez en el largo plazo, es el que necesitamos, ¿no? Correcto. Ese acceso a la educación, que ahí es que la gente tiene oportunidad. Sí, pero sí, a pesar de eso, encontramos que era si la inversión iba al salón, básicamente, a todo lo que impactaba la enseñanza del niño. Pues ya fueran los salarios de los maestros, los materiales, servicios de apoyo a los estudiantes. Los estudiantes, sobre todo los que están viviendo en la pobreza, vienen con un sinnúmero de retos, de necesidades que la escuela las tiene que asumir a veces. Entonces, si no, el recurso no está, pues... Entonces, ¿cuál es el perfil de ese chico, de ese niño, de ese joven? El perfil de ese joven que vive en pobreza. Pues mira, de acuerdo por lo menos a las estadísticas que nosotros tenemos, la mayoría está viviendo en hogares que son single-headed households. Casi todas son mamás las que están en esos single-headed households, pero el 62% de los jóvenes ahora mismo viven en familias monoparentales, para darte una idea. Wow. Algunos de esos jóvenes están viviendo en hogares que son multigeneracionales, en el que los abuelos están... Son los abuelos los que están criando. Y eso lo hablaremos más adelante, porque viene un recorte de pensiones. Sí, que hay que pensar en cuál va a ser el impacto de eso en los abuelos que están criando. Tenemos
tenemos muchos hogares multigeneracionales, pero de eso no todos necesariamente están cargando económicamente con el nieto. Pero los que sí están de todos los hogares que tenemos donde hay abuelos y nietos viviendo juntos, el 35% de ellos están cargando con la necesidad económica entera del niño. El 35% de los que viven, de los abuelos que viven con sus hijos. Exacto. Okay. Que como sea, es un número bastante... Que es un número grande. ¿No ¿Tendrás algún número para comparar? Nosotros lo teníamos en algún momento y te lo tengo que traer porque ahora mismo no lo tengo, pero son menos de 100,000, eso sí te puedo decir. Okay. Sí. Okay. Muchos de estos hogares están recibiendo ayuda a través del PAN, están recibiendo algún tipo de asistencia económica. Y en su mayoría estamos viendo que hay dos situaciones pasando con la actividad laboral de los papás. O alguien está fuera de la fuerza laboral por completo, que es un problema, o están participando los papás en la fuerza laboral, pero no lo suficiente para salir de la pobreza. Que lo que están haciendo otra vez es chivo, o les están dando horas están trabajando part-time. Puede estar trabajando en una tienda por departamento. Gente que trabaja 8 horas todavía está bajo el nivel de pobreza. Correcto. No tienen dinero. Correcto. Así y el problema no es que no trabajan. A eso iba. La mayoría del perfil, pues sí tienen de los niños tienen a alguien que de alguna manera, depende del municipio también, eso. Claro. Por ejemplo, me imagino que en Maricao el número es mucho más alto que... A suponer de las familias con menores y que tienen por lo menos un padre sin empleo es 47%. Pero eso es un padre, eso quiere decir que quizás eso es por lo menos. Pero si tienen los dos papás, puede ser que tengan un papá o la mamá trabajando. Así que son hogares donde hay una inestabilidad económica bien grande. Entonces, teniendo en cuenta que ese es el perfil de ese niño, de ese joven que vive bajo los niveles de pobreza, ¿qué significa para ese niño la austeridad? ¿Dónde están esos recortes? Por ejemplo, menos escuelas, más de 400 escuelas que se han cerrado en los últimos 3 años. ¿Qué significa para él? Pues sí, ciertamente hemos visto menos escuelas, menos acceso a servicios, programas, lo que estábamos hablando, deporte, recreación, los parques. El espacio para ellos divertirse. Y eso es importante, porque a veces mucha gente, yo creo que de forma, o por ignorancia, o por maldad, por mezquindad, dicen, vamos a cerrar el parque porque eso a veces están los puntos, la gente no tiene que estar jugando, no necesita eso. Los jóvenes necesitan eso. Sí, necesitan ese tipo de actividad. Claro que lo necesitan. Los estudios han documentado que es muy importante para su desarrollo holístico. Además que y vuelvo otra vez porque se critica mucho. Porque los municipios gastan dinero en los parques de pelota, en los equipos de pelota. Ese dinero es botado. Yo no diría que ese dinero es botado. Incluso a mí me encantaría hacer un estudio y ver dónde están los jóvenes que tienen esas oportunidades versus los que no tienen esas oportunidades. Sobre todo cuando estás en un contexto de crisis económica y de falta de oportunidades. A veces eso es lo único que estos jóvenes tienen. Y a veces es una oportunidad para ellos desarrollar unas destrezas, una disciplina que no van a tener en ningún otro aspecto de su vida. Así que es sumamente importante y esos servicios se han recortado, como estaba diciendo, significativamente. Claro, cuando nosotros miramos el presupuesto de las niñas, nosotros no podemos ver la inversión de los municipios, nosotros lo que vemos es la inversión a nivel del gobierno central. Claro, pero yo creo que eso sería, más adelante ustedes deberían de ver eso, porque por ahí están proponiendo unos recortes brutales a los municipios. Sí. Y de hecho yo en uno de los episodios yo estuve al alcalde de Coamo y me dijo precisamente eso, ese planteamiento que te hago, de que uno de los sectores que más se van a ver afectados son los deportes en las comunidades. Sí, ciertamente, y ya a nivel central pues hemos visto que han perdido mucho de financiamiento. Sí. Así que eso definitivamente es un área que nos preocupa mucho. Además que después del huracán, nosotros hicimos un estudio del impacto del huracán en los niños, los papás lo que decían, porque se hizo una encuesta con padres de familia, que eso era lo más, de las cosas que se afectaron,
que ellos entendían que todavía estaban en peor condición al año después del huracán, lo que eran los parques, las facilidades recreativas, que eso también les da un aire a los niños en un contexto de trauma, de todo lo que el huracán trajo, que trajo mucho. Parte de la recuperación, ¿no? De volver a la normalidad, ¿no? De esa normalidad. Exacto, así que en ese sentido sí, nosotros algunas cosas que hemos visto, cambios en el índice que vimos del año 2016 al 2017, porque de la manera que se recopilan estos datos, lo que publicamos ahora, lo más actual es del 2017, que fue antes del huracán, justo antes. Pero, por ejemplo, vimos un alza en el porciento de estudiantes que no fueron a clases porque se sentían inseguros en el camino, que subió de 12 a 20% del 2016 al 2017. De un año al otro. Sí, así que... Previo al huracán. Previo al huracán. Wow, eso. Sí, esa nos llamó la atención. Y también la otra tasa que aumentó bastante fueron los estudiantes que consideraron suicidarse de noveno a duodécimo grado, que fue de un 13% a un 17%. Wow. Del 2016 al 2017. Así que nosotros pensamos que eso es bien significativo, en términos del bienestar, ¿no? De cómo se sienten, su salud mental, si se sienten seguros, etcétera. Ahí tenemos unos retos enormes. Enorme. Ese perfil de esos jóvenes luego del huracán. Uh-huh. O sea, te pregunto, hay... ¿Cómo es el aumento de la pobreza es producto del huracán? No, porque todavía no tenemos las tasas. O sea, nosotros entendemos que va a haber un aumento, pero la tasa oficial no la vamos a tener hasta, bueno, originalmente era septiembre, pero el censo está haciendo unos cambios y parece que va a ser enero. Porque siempre los números oficiales no salen hasta año y medio después. 2 años. Entonces tendríamos que mirar los del 2018 que salen ahora en septiembre, se supone, o enero. Vamos a ver. Pero lo que sí vimos, lo que nosotros pudimos rescatar fue que alrededor de una cuarta parte de familias con niños perdieron ingresos a raíz del huracán. Y que al año del huracán... Que esos son negocios que cerraron. Me imagino que gente que perdió sus trabajo, o gente que se fue, que se mudaron, ¿no? Sí, también sabemos que muchos negocios a veces, aunque no se perdieron, o pues tuvieron se congeló la operación, entonces o movieron de sitio, se movieron de sitio también. Sí, así que eso definitivamente tuvo impacto, y eso fue a través de todas las clases sociales, pero cuando miramos las familias de bajos ingresos e ingresos medianos, fueron los que al año del huracán todavía en su mayoría decían que ellos estaban o peor o igual que antes del huracán. Eso no fue el caso para las familias de ingresos más altos, que la mayoría de ellos después del huracán, las familias con niños decían que estaban igual o mejor. Que pudieron recuperar. Sí. O mejor, todavía. O mejor. Wow. Una de las cosas que nosotros vimos es que todavía esas familias con niños al año del huracán tenían problemas pagando luz, pagando agua, haciendo compras. Aquí más o menos para que veas, el 38% de las familias que ganaban menos de $15,000 al año decían que tenían dificultades haciendo compras. Incluso teníamos un 20% diciendo que tenían dificultades comprando lo que eran materiales educativos todavía para la escuela. O sea que el impacto definitivamente es una pérdida de ingresos, así que entendemos que eso podría llevar a ver unos aumentos en esos niveles de pobreza infantil. Y especialmente de desigualdad. Se dispara. Nosotros entendemos que eso nos sugiere, ¿verdad? Pero claro, hay que esperar a ver los números oficiales para... Te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué la gente es pobre? Porque la gente sabía que me iban a hacer eso. Porque la gente quiere, porque la gente no quiere trabajar, porque la gente que eso es lamentablemente lo que uno lee en las redes sociales muchas veces, y la gente lo repite, y es que el puertorriqueño no trabaja, tiene una cultura del mantengo. ¿Por qué la gente es pobre?
Tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando antes. Es un ciclo realmente que empieza a veces de la niñez y las oportunidades que puedes tener desde niño. Si naces en la pobreza, para salir de esa pobreza hay como muchas trampas, ¿no? Y lamentablemente lo que nosotros hemos visto es que los sistemas, las políticas públicas no apoyan a que la gente salga de la pobreza. Me explico. Una cosa es lo que estábamos hablando. ¿Cuánto invierte el gobierno en programas que saquen a la gente, que les den destrezas para entrar a la fuerza laboral, que remuevan obstáculos? En Puerto Rico lo que hay son alrededor de 7,000 espacios de cuidado público. O sea, que si tú quieres 7,000 espacios hoy en Puerto Rico. Si quieres un vale para cuidado gratis, no, quieres un espacio gratis en un cuidado, son alrededor de 7,000 espacios que se hacen a través del programa de Child Care. Eso no es suficiente. O sea, yo creo que eso no va a empezar. Hay alrededor de 55,000 niños menores de 5 años donde ambos de sus padres están fuera de la fuerza laboral o alguno de los padres. Entonces, quizás una de las barreras es el cuidado. Otra barrera que muchas familias tienen es el transporte. Y eso especialmente para la mujer, eso es importantísimo. Sumamente importante porque la carga del cuidado le cae a la mujer. Exacto. Nosotros hemos visto incluso cuando vemos las medianas de ingreso entre padres solteros y madres solteras, el de las madres solteras es alrededor de $8,000 al año y el de padres solteros es 15,000. O sea que a pesar de que están solos, están los papás generando más ingresos, el doble. Y a veces es por las horas. O sea, están trabajando, pero obviamente porque no tienen quien los cuide. No puedo hacer el trabajo de las 8. Tengo que conformarme con 5 tal vez. Exacto. Y entonces el cuidado me toca a mí. Así que en ese sentido, y en Puerto Rico se dan muchas situaciones de cuidado informal. O sea, hay una cuestión cultural ciertamente que está ahí. Pero eso también se tiene que apoyar. Pero es claro, porque se da orgánico y además no necesariamente... Las madres no dejan siempre a los hijos en el mejor sitio posible. No, entonces una cosa... Es en el que pueden. En el que pueden. Si es que consiguen. Otra trampa, y esto, para darte un ejemplo, ¿verdad? Porque nosotros, a través de la alianza que tenemos con Boys and Girls Club, que sigue siendo nuestra entidad hermana, nosotros hacemos trabajo con madres y jóvenes para entender todos estos números, verlos en carne y hueso, pero una mamá que te dice... Yo quiero trabajar, pero puedo trabajar de 8 a 3. O bueno, en el caso de ellos tienen un poquito más porque tienen un club que los niños se pueden quedar hasta las 8 de la noche. Okay. En la semana, en los fines de semana no me des turno porque no tengo quien se quede con los nenes. Claro. Y tiene que ser un sitio que yo pueda caminar porque yo no tengo carro. ¿Verdad? Entonces el transporte es otra gran barrera. La importancia del transporte colectivo en Puerto Rico, el transporte público, que es un desastre, por llamarlo de alguna forma. Definitivamente, y en esas áreas rurales que nosotros estamos viendo esas tasas de pobreza infantil tan altas, o sea, si es craso aquí en el área metropolitana, aquí por lo menos hay un sistema de autobús que... Volvemos a Maricao, volvemos Las Marías. Entonces tienen que depender de otra gente que les dé pon, que... La gente se las batea, pero a veces estás dependiendo de alguien, puedes llegar tarde, en eso te votaron porque estás llegando tarde mucho. O sea, son muchas cosas. Además, una cosa que nosotros estamos mirando bien de cerca es el tema del benefits cliff. Este fenómeno que ocurre cuando tú empiezas a trabajar y te quitan las ayudas. Okay. En Boys and Girls Club ellos tienen unos programas que adiestran a las madres en el área del turismo y hacen partnerships y consiguen trabajo y ellos tuvieron bastante éxito con eso. Algunas mamás cuando empezaron a trabajar y de repente le dijeron, mira, vas a ir de mínimo a un poquito más del mínimo porque te vamos a poner a supervisar o vas a coger ahora más horas, le quitaron las ayudas. Y más responsabilidades, claro. Pero le quitan las ayudas. Entonces de repente estás pagando, no de repente, quizás tienes una transición de 2 o 3 meses que te dan un breakcito, pero como sea, tienes que empezar a pagar una renta de $600 en un residencial, que es lo que hemos escuchado. De repente hay un poquito más de transición con el PAN, pero eso también te lo van bajando. Entonces, ¿cuál es la ecuación? Y es negocio para ti trabajar. O sea, que a veces los incentivos no están ahí, no apoyan el trabajo. O sea, que eso es algo que no hablamos lo suficiente, que a veces tenemos que también estar apoyando y promoviendo eso. Y es algo que nosotros estamos mirando y vamos a estar llevando a cabo
varios estudios alrededor de eso, específicamente mirando a las familias con niños. Claro. Y eso es del lado de ¿cómo es? De la demanda del trabajo. Y si vemos la oferta del trabajo. Sí, y ciertamente, exacto. Pues iba a decir, o sea, la gente es pobre por un sinnúmero. Nosotros, te voy a hablar las que nosotros nos concentramos, que son las cuestiones de política pública que entendemos, son tangibles y son cosas que si hay voluntad y hay una agenda concertada se pueden ir trabajando. También está la cuestión de la oferta, pero un número que a nosotros nos parece muy interesante es que en el 99 en Puerto Rico la tasa de pobreza infantil era la misma a la que hoy. Sí. Y en el 99, pues los que vivimos esa época sabemos que Puerto Rico tuvo relativa prosperidad. Buena. Eso como se dice por ahí. Sí, estaba haciendo del boom de los 90. Exacto. O sea, volvemos otra vez al problema de desigualdad y de redistribución, ¿no? Exacto. Así que definitivamente eso es un factor y obviamente sería sumamente positivo que existan más trabajos, pero también tenemos que estar seguros que la gente pueda conectarse a esos trabajos, ya sea porque tienen las destrezas para esos trabajos o porque no van a tener barreras entre ellos y el trabajo, cuidado, transporte, etcétera. ¿Cuáles son de esas las tres cosas que se pueden hacer? Las más importantes. Si te dan o tres o cuatro, que te digan, okay, bueno, si tú estás aquí, que vamos a hacer las tres cosas que tú me digas para resolver ese problema. Que faltan hoy por hoy. Yo diría que el tema del acceso al cuidado es clave. Eso es número uno. Sobre todo si estamos mirando, o sea, ¿verdad? Hablando de la población que yo vengo a abogar aquí por ello, que son las familias con niños. El cuidado es súper importante. Lo segundo es ese tema de los beneficios. Tenemos que poder apoyar el trabajo. Cuando la gente se va a trabajar en esa transición, tienen que tener una seguridad económica. No puede ser un trade-off entre trabajo y pierdo los beneficios o me quedo en casa. O sea, eso ahora mismo esa disyuntiva hay que reducir y se han hecho cosas, o sea, en distintos programas eso se está explorando, pero a eso se le tiene que dar prioridad. Sí. Y se han hecho cambios, en el PAN se hizo unos cambios, pero todavía entendemos que falta, y eso es lo que nosotros queremos. No te puedo dar la contestación exactamente de cómo se haría eso hoy, porque eso es lo que estamos estudiando, a ver dónde exactamente es que eso se trabajaría. Y finalmente, en general, o sea, y yo creo que esto es una recomendación un poco más amplia que incluye otras, es que tenemos que hacer de Puerto Rico un sitio donde es positivo criar. Tenemos que apoyar a las familias con niños. Y a veces eso quiere decir algo como, bueno, ahora vamos a tener crédito contributivo por trabajo, que empieza ahora, que lo vimos como muy positivo. Pero créditos adicionales por la crianza, o sea, criar cuesta. Entonces, si el sistema de educación público no está rindiendo, y no necesariamente es una opción, ¿verdad? Tiene aquí la vida es bien cara, ¿no? Sí, eso lo sabemos. Sí. ¿Cómo nosotros le estamos dando esos apoyos extra a las familias con niños? Esos apoyos, yo diría, unos apoyos bien individualizados para asegurar que puedan tener las oportunidades que necesitan. Porque la verdad es que al final del día, la pobreza infantil, si no las atendemos, es una cuestión económica para el país. Tenemos menos niños, 35% de pérdida de niños entre el 2007 y 2017. En estos días han salido unos artículos de la pérdida de la población en el WIC, en las escuelas, ¿no? Hay muchos menos niños. O sea, si tenemos muchos menos niños y la mayoría está viviendo en pobreza, ¿qué va a querer decir eso para nuestra fuerza laboral? Así que tiene que haber una política pública concertada para apoyar a las familias con niños, que puede incluir un sinnúmero de cosas. Y dentro de eso, ¿verdad? Lo otro es la gente que está tratando de salir y que está quizás conectada al sistema de asistencia pública. ¿Cómo nosotros estamos optimizando esos programas? ¿Cómo nosotros estamos asegurándonos que si alguien está yendo a un programa de desarrollo laboral, eso esté dando resultados? Porque sabemos que hay unas cosas que están in place y no necesariamente están dando el resultado deseado. O sea, porque vamos
hablar de la realidad. Sí, a veces son... claro. Es un negocio para alguna gente, sí, ¿no? Ese es otro de los grandes problemas, que es la lluvia de contratos para este tipo de servicios, que cualquier persona los monta, cualquier persona los administra y los resultados no están ahí. Exacto, o por lo menos no los hemos visto, así que No se han visto. otra cosa que nosotros estamos promoviendo es que se empiecen a medir resultados, usar programas basados en evidencias para el dinero y las inversiones que sí estamos haciendo, porque hay cosas que sí están, o sea, hay unos programas y unos servicios que sí están disponibles, estoy seguro que están rindiendo, porque entonces sí no estamos perdiendo ese recurso. Amanda, ¿hay esperanza? Yo creo que hay esperanza, si no yo no hubiese regresado a Puerto Rico. Eso es una gran esperanza, que alguien de tu perfil regresa a Puerto Rico. Eso da esperanza de por sí. Yo creo que sí, porque el tema se está empezando a hablar y a veces el primer paso para los cambios es que se reconozca que hay un problema. Que hay un problema. Y pienso que el hecho de que haya atención hacia eso va a llevar a la voluntad de hacer algo sobre el tema. Si no, no estaríamos haciendo este trabajo. Yo creo que a la medida que nos demos cuenta que invertir en la niñez, reducir la pobreza infantil, va a tener un impacto positivo en la prosperidad de Puerto Rico, hay mucha posibilidad de mover cosas y de que la gente se comprometa. Estamos en esa fase ahora. De ahora llevarlo hablamos de que es un problema, a llevarlo a la solución. Bueno, Amanda Rivera, gracias por estar en La Ventana. Gracias a ustedes. Gracias por escuchar este episodio de La Ventana. Sígueme en las redes sociales, búscame como Rafael Tirado Rivera en Facebook, en Twitter, en Instagram. La Ventana es una producción de Change Lab Media para Rafael Tirado Rivera. Hasta la próxima.